En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mantuve a mi esposo 6 meses y me pagó vigilándome. El rastreador en mi auto era real. Mi matrimonio está pasando por un momento difícil y necesito saber si estoy siendo injusta. Mi esposo Jerry y yo llevamos 4 años casados, y antes de eso salimos durante 2 años. Durante todo este tiempo juntos, siempre he sido completamente fiel. Ni una sola vez le he dado motivos para dudar de mi lealtad. Sin embargo, recientemente Jerry ha estado lanzando acusaciones de infidelidad sin ninguna base real. Todo empezó a cambiar a principios de este año cuando Jerry perdió su empleo. Durante los 6 meses que estuvo sin trabajo, me convertí en la única fuente de ingresos de nuestro hogar. Intenté ser comprensiva y apoyarlo, asegurándole que todo estaría bien, y que solo debía concentrarse en encontrar un nuevo trabajo. Pero podía ver cómo la situación lo estaba afectando profundamente. En varias ocasiones me confesó que se sentía menos hombre por no estar aportando económicamente. La situación se volvía aún más tensa cuando salíamos con sus amigos de la infancia. Solían hacer comentarios hirientes, bromeando sobre que él era la mujer, en nuestra relación porque no trabajaba. Aunque probablemente pensaban que estaban siendo graciosos, yo podía ver el dolor en los ojos de Jerry. Estos comentarios lo lastimaban profundamente, y empeoraban una situación que ya era bastante difícil. Su orgullo y autoestima parecían desmoronarse con cada broma. Las cosas se complicaron más cuando recibí un ascenso en mi trabajo mientras Jerry seguía desempleado. A pesar de que yo estaba orgullosa de este logro profesional, parecía que solo hacía que Jerry se sintiera peor consigo mismo. Se fue aislando cada vez más y mostrando señales claras de depresión. Su rutina diaria se convirtió en algo monótono. Cuando yo salía para el trabajo por la mañana, él estaba en el sofá jugando videojuegos, y cuando regresaba por la noche, seguía exactamente en el mismo lugar, control en mano. Su comportamiento comenzó a afectar seriamente nuestra vida cotidiana. Dejó de ayudar completamente con las tareas del hogar. Cuando le pedía que colaborara, o que al menos limpiara lo que ensuciaba, recordándole que era su pareja y no su madre, se ponía inmediatamente a la defensiva. Su humor cambiaba drásticamente en cuestión de segundos. Se acercaba a mi cara de manera intimidante y empezaba a gritar como un niño pequeño haciendo una rabieta. Gritaba sobre cómo él era un hombre y no debería tener que hacer tareas domésticas, como una mujer. Escucharlo decir estas cosas me dolía profundamente porque este no era el Jerry del que me había enamorado. Nunca antes había expresado ideas tan machistas. Era como si estuviera canalizando toda su frustración y dolor hacia mí. Con el paso del tiempo, el comportamiento de Jerry se volvió más preocupante. Empezó a querer controlar cada aspecto de mi vida, especialmente mis actividades fuera de casa. Si llegaba tarde, me bombardeaba con preguntas exigiendo saber dónde había estado, con quién y por qué me había demorado. Una noche, después de una reunión informal con mis compañeros de trabajo que se extendió más de lo planeado, llegué a casa algo alegre pero de buen humor. Encontré a Jerry sentado en la oscuridad de la sala, esperándome. En cuanto entré, se levantó de golpe, se acercó a mí, y me arrebató el teléfono. Me quedé paralizada de la sorpresa. Sin decir una palabra, comenzó a revisar todos mis mensajes y llamadas. Me quedé ahí, confundida y herida, tratando de entender lo que estaba pasando. Después de revisar exhaustivamente mi teléfono sin encontrar nada sospechoso, comenzó su interrogatorio. ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Estás teniendo una aventura? ¿Con quién te estás acostando? No podía creer las acusaciones que salían de su boca. Jamás le había dado motivos para dudar de mí. Sin embargo, ahí estaba, tratándome como si fuera una criminal. Esa noche, en lugar de relajarme después de un largo día, pasé horas intentando convencer a mi esposo de que no le estaba siendo infiel. Le expliqué una y otra vez que solo había estado en una fiesta de la oficina donde no había pasado nada inapropiado. Le supliqué que dejara de ser tan controlador y le recordé que esta no era la persona que él solía ser. No entendía qué había despertado tanta inseguridad y desconfianza en él. Por fin se calmó y pudimos irnos a dormir. A la mañana siguiente, Jerry estaba más tranquilo. Se disculpó varias veces, con voz suave y llena de arrepentimiento. Me explicó que estar en casa todo el día le daba demasiado tiempo para pensar, y esos pensamientos se habían vuelto negativos. Me dijo que no sabía cómo detenerlos, cómo controlar esa sensación abrumadora de duda y miedo que se había apoderado de su mente. Después de este incidente, le sugerí buscar ayuda profesional, con la esperanza de que la terapia pudiera ayudarlo a procesar lo que estaba causando estos cambios. Para mi sorpresa, aunque con cierta resistencia, aceptó. Sin embargo, antes de que pudiéramos programar una sesión, sucedió algo inesperado. Jerry recibió una oferta laboral. Era un puesto para el que había aplicado semanas antes y había sido rechazado inicialmente. Resultó que la persona que habían elegido decidió no tomar el trabajo, así que contactaron a Jerry, y le ofrecieron la posición.
Cuando recibió la noticia, Jerry estaba eufórico. Su rostro se iluminó de alegría, y por primera vez en meses, pude ver un destello del hombre del que me había enamorado. Me sentí genuinamente feliz por él, y esperaba que esta nueva oportunidad pudiera traer algo de estabilidad y positividad de vuelta a nuestras vidas. La oferta de trabajo venía con una condición importante: Jerry tendría que mudarse a otra ciudad. A pesar del desafío que esto representaba, lo animé a aceptar la oferta. Era un buen puesto con un salario atractivo, y, más que nada, quería que recuperara su confianza y volviera a sentirse bien consigo mismo. Al principio, Jerry dudaba. No quería dejarme atrás e incluso sugirió que yo renunciara a mi trabajo para mudarme con él. Me negué inmediatamente. No estaba dispuesta a dejar mi puesto bien remunerado, y la estabilidad que nos proporcionaba solo para seguirlo a otra ciudad. Intentó convencerme, diciendo que con su nuevo salario yo ni siquiera tendría que trabajar y podría ser ama de casa. Me mantuve firme y le expliqué que no tenía ningún deseo de quedarme en casa. Mi carrera era importante para mí y mi trabajo nos había mantenido durante los meses difíciles cuando él estuvo desempleado. No fue una conversación fácil y Jerry estaba visiblemente molesto. Me acusó de estar eligiendo mi carrera por encima de él, y le respondí honestamente que sí, lo estaba haciendo. No era una decisión que tomara a la ligera, pero era una decisión en la que me mantenía firme. Jerry siempre había sabido que mi carrera era importante para mí y, aunque lo amaba profundamente, no iba a sacrificarla por él. Me dijo que podía rechazar la oferta y esperar otra, pero le recordé que este trabajo era su mejor oportunidad en ese momento. No tenía otras perspectivas en puerta. Lo animé a tomar el puesto, sugiriéndole que trabajara allí por al menos un año. Si después de ese tiempo todavía no quería vivir lejos de mí, siempre podría buscar otras opciones más cerca de casa. Finalmente, Jerry aceptó la oferta, aunque pude notar su persistente decepción. Después de que se mudó, siendo completamente honesta, sentí un gran alivio. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía respirar tranquila. Llegar a casa después de un largo día de trabajo ya no era agotador porque la casa ya no estaba hecha un desastre. Ya no había platos sucios por toda la sala ni ropa tirada al azar. Jerry seguía llamándome varias veces al día para saber cómo estaba, pero al menos ya no tenía que soportar el interrogatorio ansioso si llegaba a casa una hora tarde. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre de reunirme con mis amigos sin preocuparme por las acusaciones que me esperarían al volver. Era como si estuviera redescubriendo una parte de mí misma que había estado sofocada por toda la tensión y el conflicto de los últimos meses. Esto no significa que no lo extrañara, claro que sí. Es mi esposo, pero al mismo tiempo, me sentía más yo misma sin él constantemente vigilándome o cuestionándome. Era una mezcla extraña de emociones, pero en el fondo, esperaba que esta distancia fuera beneficiosa para ambos. Después de aproximadamente un mes en su nuevo trabajo, Jerry vino a visitarme. Podría haber venido antes, pero había estado ocupado adaptándose a su nueva vida, acomodándose en su puesto y haciendo nuevas amistades. Cuando llegó, noté un cambio visible en él. Se veía más relajado, más feliz, más parecido a su antiguo yo. Fue un alivio verlo así. Durante su visita, Jerry compartió historias sobre sus nuevos amigos del trabajo. Había encontrado un grupo de colegas de su edad y habían comenzado a salir los fines de semana, simplemente para relajarse y divertirse juntos. Hablaba con entusiasmo sobre ellos, comentando lo amables y serviciales que eran la mayoría de sus compañeros y cuánto disfrutaba trabajando allí. Escucharlo hablar sobre su nueva vida con genuino entusiasmo me llenó de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Jerry parecía contento y eso me hacía feliz también. Sin embargo, la felicidad que sentí durante su visita no duró mucho porque poco después de que regresó a su nueva ciudad, las cosas tomaron un giro extraño e inquietante. Una de las primeras cosas que noté fue que, justo después de su visita, Jerry de alguna manera parecía saber exactamente dónde estaba yo en todo momento, sin que yo se lo hubiera dicho. Después del trabajo, a veces visito tiendas como Home Depot o Target, solo para mirar sin intención de comprar nada. Sé que puede sonar extraño, pero pasear mirando cosas sin planes de comprar me ayuda a despejar la mente. Es mi pequeño placer culpable que me ayuda a relajarme después de mi trabajo de alta presión. Jerry siempre ha sabido de este hábito mío. Pero después de su visita, de repente, Jerry me llamaba mientras estaba en estas tiendas preguntándome qué hacía tanto tiempo en Home Depot o Target. Me tomaba completamente por sorpresa porque yo no le había dicho dónde estaba. El momento de sus llamadas era escalofriante preciso. Me llamaba exactamente cuando estaba allí. Cuando le preguntaba cómo lo sabía, se reía y decía cosas como, «Te conozco muy bien», o «He sido tu esposo el tiempo suficiente para leer tu mente». En ese momento, ingenuamente, acepté sus explicaciones, pensando que era solo una señal de lo bien que conocía mis rutinas.
Me pareció hasta halagador de alguna manera, como si realmente me conociera tan bien, y decidí ignorar esa sensación incómoda que sentía. Me convencí de que probablemente era solo coincidencia o que estaba bromeando. No lo cuestioné más. Mirando hacia atrás ahora, no puedo evitar ver lo ingenua que fui al aceptar sus explicaciones sin investigar más. Algo no se sentía bien, pero ignoré mis instintos. Luego, justo ayer, fui a la fiesta de cumpleaños de una amiga en un restaurante, una pequeña reunión informal para celebrar su día especial. Estábamos pasando un momento agradable cuando, de repente, sonó mi teléfono. Era Jerry. En cuanto contesté, comenzó a gritar, su voz frenética mientras me acusaba de serle infiel. Me quedé completamente desconcertada y le pregunté de qué estaba hablando. Su respuesta me impactó. Jerry me dijo que sabía que había estado en un restaurante durante horas y que para él eso solo podía significar una cosa: estaba allí con otro hombre. No podía creer lo que estaba escuchando. Con voz temblorosa, le pregunté cómo sabía siquiera que estaba en un restaurante. Su respuesta me revolvió el estómago. Dijo: «Ajá, lo sabía. Me estás engañando. Mira, no se puede confiar en ti. Ahora dime quién es el hombre». Estaba absolutamente consternada por sus acusaciones. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, tan convencido y tan alejado de la realidad. Le pedí que me hiciera una videollamada en ese momento, decidida a demostrar que no estaba haciendo nada malo. Cuando lo hizo, le mostré mis alrededores y las personas con las que estaba, mi grupo de amigas. Vi cómo la ira en su rostro se desvanecía gradualmente, reemplazada por una expresión de vergüenza y culpa. Se dio cuenta allí mismo que había saltado a conclusiones erróneas y había estado completamente equivocado. Pero no estaba dispuesta a dejar pasar esto. Me alejé de mi grupo para poder hablar con él. Entonces le exigí que me explicara cómo había sabido que estaba en el restaurante. Mi corazón latía con fuerza mientras lo presionaba, advirtiéndole que si no me decía la verdad en ese momento, nuestra relación se acabaría. Jerry dudó, visiblemente incómodo, y finalmente confesó. Admitió que había colocado un dispositivo de rastreo en mi auto para seguir mi ubicación. Al escuchar su confesión sobre el dispositivo de rastreo, sentí que el mundo se me venía encima. Me dijo que había estado siguiendo cada uno de mis movimientos sin que yo lo supiera. Cuando procesé sus palabras, sentí una náusea tan fuerte que pensé que iba a vomitar ahí mismo. ¿Un rastreador en mi auto? No podía entender lo que estaba pasando. Mi esposo, el hombre en quien había confiado y con quien había compartido mi vida durante años, había hecho algo tan invasivo que me costaba creerlo, incluso después de escucharlo de su propia boca. Con la voz temblando, le exigí una explicación. ¿Por qué me había hecho esto? ¿Qué había hecho yo para merecer algo así? Al principio, Jerry intentó defenderse diciendo que el dispositivo era por mi seguridad. Según él, solo quería asegurarse de que yo estuviera bien en todo momento. Su excusa débil solo hizo que mi enojo aumentara. Le respondí bruscamente que no insultara mi inteligencia con una mentira tan obvia. Si realmente fuera por mi seguridad, no lo estaría usando para acusarme de engañarlo o para interrogarme sobre cada uno de mis movimientos. Esto no era protección, era control y vigilancia. Fue entonces cuando Jerry finalmente admitió la verdad. Me dijo que había puesto el rastreador en mi auto porque no quería llevarse sorpresas desagradables en nuestro matrimonio. Me quedé sin palabras. ¿Sorpresas desagradables? ¿A qué se refería con eso? Jerry me explicó, con un tono entre defensivo y suplicante, que muchos de sus nuevos compañeros de trabajo estaban divorciados y la mayoría habían sido engañados por sus parejas. Siguió diciendo que escuchar sus historias había sembrado el miedo en su mente, haciéndolo sentir más paranoico de que yo podría hacer lo mismo. No quería terminar como ellos, traicionado y tomado por sorpresa. Según Jerry, era perfectamente normal tomar estas precauciones, y algunos de sus amigos casados incluso hacían lo mismo, rastreando a sus esposas para protegerse. Escuchar su justificación solo hizo que me sintiera más asqueada. El hecho de que pensara que este comportamiento era normal, y peor aún, que estuviera justificado, me dejó sin palabras por un momento. Le dije directamente lo horrorizada y violada que me sentía. No suavicé mis palabras. Le dejé muy claro que lo que había hecho no era normal ni aceptable. Era manipulador, invasivo y completamente inapropiado. Jerry admitió, aunque de mala gana, que tal vez se había equivocado al instalar el dispositivo sin consultarme primero. Pero en lugar de asumir la responsabilidad por su traición, insistió en que yo no debería hacer un gran problema ahora que ya lo sabía. Continuó defendiéndose, diciendo que esto era algo que cualquier hombre en su situación podría hacer, especialmente viviendo lejos de su pareja. Su intento de justificarse me dejó sin palabras. Me temblaban las manos mientras le decía que ya ni siquiera sabía quién era. El hombre al teléfono, tratando de hacer ver normal el acoso y el control,
No se parecía en nada al Jerry con el que me había casado. No quería ponerme a llorar y hacer una escena en el restaurante, así que le dije que no podía seguir con esta conversación. Mi cabeza daba vueltas y necesitaba espacio para pensar. Jerry intentó seguir argumentando, pero no podía soportar escuchar más excusas o justificaciones. Corté la llamada. Más tarde esa noche, después de la fiesta, volví a casa todavía conmocionada por todo lo que había pasado. No podía dejar de pensar en el dispositivo que había escondido en mi auto. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Dónde lo había puesto? El pensamiento me daba escalofríos. Agarré una linterna y empecé a buscar meticulosamente en cada rincón de mi auto, pasando mis manos por cada espacio y grieta. Finalmente lo encontré, una etiqueta de aire escondida entre los asientos. Mi corazón se hundió mientras lo sostenía en mi mano. Esto no era solo una traición de confianza, era un acto calculado de vigilancia. Se había tomado la molestia de rastrear cada uno de mis movimientos sin mi permiso, mientras fingía que todo estaba bien entre nosotros. Desde ese momento, he estado perdida sin saber qué hacer. Jerry no ha parado de llamar y mandar mensajes, rogándome que lo llame para que podamos arreglar las cosas. Pero cada vez que pienso en escuchar su voz, siento una mezcla de asco y enojo. ¿Soy yo la que está mal? Actualización 1. Primero, quiero agradecer a los cientos de usuarios de Reddit que no solo comentaron en mi publicación, sino que también me enviaron mensajes privados para asegurarse de que estuviera bien. Desde que encontré el AirTag en mi auto, Jerry no ha parado de enviarme mensajes todos los días. Sus mensajes han sido una montaña rusa emocional. A veces se disculpa sinceramente y otras veces me acusa directamente, intentando culparme. En un momento dice estar arrepentido y quiere arreglar nuestra relación, pero en el siguiente mensaje me culpa de causar su inseguridad. Ha escrito cosas como, si no me hubieras hecho sentir tan inseguro sobre nosotros, no habría tenido que llegar a esto. Es como si estuviera tratando de cambiar la historia para justificar lo que hizo, y hacerme responsable de su paranoia. Lo más frustrante es que sigue insistiendo con el tema de la infidelidad. En uno de sus mensajes, escribió que mi enojo por el rastreador solo demuestra que tengo algo que ocultar. Según él, si no lo estuviera engañando, no me molestaría que monitoreara mis movimientos. Dice que solo quiere sentirse seguro en nuestro matrimonio, como si sus sentimientos justificaran invadir mi privacidad y quebrar mi confianza. Leer estos mensajes me ha dejado completamente desconcertada. Parece que Jerry ni siquiera entiende o le importa cuánto daño me ha causado. No se enfoca en su traición, sino en retorcer la situación para justificar su necesidad de controlarme aún más. Para todos los que comentaron que quizás Jerry siempre fue así, y que este año solo sacó lo peor de él, creo que tienen razón. Mirando hacia atrás, puedo ver que siempre fue celoso. Pero había límites que respetaba. Como cualquier pareja, teníamos nuestros problemas, pero existía un entendimiento mutuo y un respeto por el espacio del otro. Pensé que podríamos superar cualquier obstáculo si éramos honestos y nos comunicábamos. Pero lo que está pasando ahora se siente completamente diferente. No entiendo qué le pasó, especialmente después de empezar su nuevo trabajo y hacer estos nuevos amigos. Siempre ha sido algo posesivo e inseguro, pero este nivel de obsesión, control y paranoia es demasiado para manejar. Me pregunto si este nuevo grupo de amigos lo está influenciando de alguna manera, alimentando sus miedos e inseguridades. Sea cual sea la razón, no merezco ser tratada así. Actualización 2. Jerry volvió a casa para verme este fin de semana. Al principio, hizo lo de siempre, tratar de manipularme e intentar presentarse como la víctima. Empezó con sus justificaciones habituales, tratando de racionalizar sus acciones. Pero esta vez no lo dejé continuar. Lo interrumpí y le dije que había encontrado el AirTag en mi auto y que lo guardaría para los trámites del divorcio. Cuando dije esas palabras, Jerry se puso pálido y sus ojos se abrieron de sorpresa. Parecía que lo hubiera golpeado. Probablemente no esperaba que yo llegara tan lejos. Seguramente pensaba que podría salir de esta situación con palabras bonitas, pero esta vez no le di esa oportunidad. Le dije con tranquilidad pero firmeza que todo había terminado. No había nada que pudiera decir para reparar el daño que había causado. Ya no podía verlo de la misma manera y no iba a fingir que todo estaba bien. De ahora en adelante, tendría que hablar con mi abogado para cualquier asunto relacionado con esta situación. Jerry me suplicó que no siguiera adelante. Insistió en que esto no era motivo de divorcio, que solo era un error, y pude ver la desesperación en sus ojos. Estaba intentando recuperar el control de la situación. Me prometió que podía cambiar si le daba otra oportunidad, pero nada de lo que dijera podía cambiar cómo me sentía ahora. Trató de argumentar que no tenía derecho a dejarlo por algo tan insignificante. Insistió en que podíamos conversarlo y encontrar una solución a este pequeño problema, en nuestro matrimonio. Sus palabras sonaban vacías. Como siempre,
Intentaba minimizar la gravedad de sus acciones, tratando de convencerme de que esto era algo sin importancia que podíamos ignorar, pero yo ya no caería en eso. Le dije sin dudar que lo que había hecho no era ni insignificante ni pequeño. Era una violación seria e inapropiada que me había hecho sentir completamente invadida como persona. La confianza en nuestra relación estaba destruida y ninguna conversación podría arreglar eso. Había intentado que esto funcionara durante mucho tiempo, pero esto no era algo que pudiera ignorar o perdonar fácilmente. Le recordé que, como su esposa, merecía al menos la confianza básica. Si no podía darme eso, entonces no había base para seguir juntos. No quería estar en un matrimonio donde constantemente me vigilaran y controlaran, acusándome de cosas que nunca hice. Eso no era amor. Era algo completamente diferente, algo tóxico. Le dije que este matrimonio debería haber terminado hace tiempo, especialmente cuando empezó a dudar de mí durante su desempleo. En ese momento, esperaba que una vez que encontrara estabilidad laboral, las cosas mejorarían. Pensé que quizás la inseguridad desaparecería y recuperaría algo de su autoestima. Pero todo empeoró. Incluso después de conseguir trabajo, sus problemas de confianza y su necesidad de control solo aumentaron. Le señalé que durante todo este tiempo, nunca le había sido infiel. Siempre fui leal y, sin embargo, me trataba como si fuera a traicionarlo en cualquier momento. Le dije que no merecía este trato. Nadie lo merece. Las constantes acusaciones, la vigilancia, los interrogatorios, todo era demasiado. Había intentado ser paciente y comprensiva, pero ya no podía más. Merecía algo mejor que esto. En ese momento Jerry se derrumbó llorando y cayó de rodillas. Me rogó que no lo dejara, suplicando otra oportunidad para intentar arreglarlo juntos. Su desesperación era evidente y me dolía verlo así. Pero a pesar de sus lágrimas y súplicas, me mantuve firme en mi decisión. Sabía que no podía dar marcha atrás. Esto no era algo que se pudiera arreglar con más disculpas o promesas. La confianza se había roto. Y no había vuelta atrás. Le pedí que se fuera de la casa. Le dije que ya no podía tenerlo aquí. Fue difícil decir esas palabras, pedirle a la persona con quien había construido una vida que se marchara. Pero era necesario para recuperar el control de mi vida, para empezar a sanar. No podía seguir viviendo con tanta ansiedad, incertidumbre y miedo. Desde entonces me siento como adormecida. Por un lado, siento una profunda tristeza por cómo mi relación ha terminado tan abruptamente. La vida que compartí con Jerry, los sueños que construimos juntos, todo se siente como si se hubiera desvanecido en un instante. Es difícil aceptar que las cosas terminaran así. Nunca imaginé este final, pero por otro lado, siento que me han quitado un gran peso de encima. Ahora que todo ha terminado, por fin puedo respirar tranquila. Es una sensación extraña, pero creo que tomé la decisión correcta. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Jerry y yo finalmente estamos divorciados. Después de todo lo ocurrido, nunca pensé que llegaría este día, pero aquí estamos. Vendimos la casa y dividimos las ganancias en partes iguales. Es casi irreal pensar que este capítulo de mi vida está oficialmente cerrado. Actualmente estoy viviendo en casa de una amiga mientras busco mi propio apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo que preocuparme por la tensión constante o la manipulación emocional. Puedo concentrarme en mí misma, en encontrar un espacio que sienta como mío, y empezar de nuevo. Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar después del divorcio fue bloquear a Jerry. Al principio fue doloroso cortar toda comunicación, pero era necesario. Durante todo el proceso de divorcio, Jerry hizo todo lo posible por convencerme de que no lo dejara. Se aparecía sin avisar en mi puerta rogándome que me quedara. En un momento, incluso me dijo que estaba pensando en hacerse daño, y me ofrecía llamar a la línea de ayuda por él. Pero insistió en que solo yo podía hacerlo sentir mejor. Me mantuve firme, incluso entonces. Ahora que todo ha terminado, no puedo permitir que siga contactándome y creando más caos. No lo odio, pero ya no tiene lugar en mi vida. Por fin soy libre. No será fácil, y seguramente habrá obstáculos en el camino. El dolor todavía está presente, pero cada día me siento más fuerte y más segura sobre la vida que estoy construyendo para mí misma.